Y al continuar hablando, hermanos, acerca de este nombre, continuar pensando en esto, podemos ver que la relación, hermanos, de Dios Padre con su Hijo Jesucristo es el patrón perfecto para las relaciones de los padres con los hijos. En otras palabras, el hecho de pensar en Dios como nuestro Padre es también algo que nos enseña cómo debo ser yo como padre con mis hijos. En el Salmo 2, versículo 7, y vamos a ver varias citas el día de hoy. En el Salmo 2, en el versículo 7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y podemos ver entonces que el Padre, hermanos, tiene esa relación con el Hijo en la cual el Padre, hermanos, y lo vamos a ver más detenidamente en el siguiente mensaje, pero por ejemplo el Padre se complace con el Hijo. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 3, versículo 17, hermanos? Donde después del bautismo del Señor Jesucristo, Mateo 3:17, dice la Biblia que desciende, ¿verdad?, el Espíritu como paloma, y se escucha una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay un gozo, hay un deleite que cada padre debe tener en sus hijos al contemplarlos, al ver las acciones. Creo que esto no se duda, hermanos, cuando los niños son pequeños, ¿no? Cuando el niño nace y lo tenemos en brazos y en los primeros momentos existe esta alegría, este gozo de tener a este bebé. Pero ese bebé va a ir creciendo, ese bebé va a ir desarrollándose. Y tal vez va a haber momentos en los que hay cosas que haga ese niño que ya no nos van a gustar tanto. ¿Quién tiene que guiarlo para que lo que ese niño hace nos guste? Somos nosotros. Nosotros, cuando dice la Biblia, instruye al niño en su camino, la idea de ese instruye es inícialo. De hecho, esa es la idea en el original. Inicia en él un gusto. Pone en él un gusto, de tal manera que cuando él sea grande no se aparte de él. Pero vamos a decir que este pasaje es un pasaje que nos muestra dos caras de la misma moneda. Si yo lo instruyo en el bien, cuando él sea grande no se va a apartar de él. Y va a tener nuestro hijo 30 años y sigue amando la palabra de Dios, sigue buscando a Dios. Pero si yo lo inicio, y alguien me puede decir: bueno, ¿y cómo inicio a mi hijo? Bueno, si usted fuma, ¿qué cree que va a hacer su hijo? Usted me va a decir: no, pero yo nunca le dije a mi hijo que fumara. Además, le dije que era malo el tabaco. Pues sí, se lo dijiste, pero lo que tú hiciste fue poner un gusto en él con tus acciones. Y aun cuando sea viejo, aun cuando este hijo llegue a los 30, 40 años, no se va a apartar de él. Debe de haber una complacencia en nuestros hijos porque nosotros los guiamos a esto. Por el otro lado, el hijo se somete a la voluntad del Padre en todas las cosas. Y veíamos Marcos 14:36, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo dice: Abba, Padre, todo te es posible. Si tú quieres, aparta este cáliz de mí, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y el hecho de que este hijo esté dispuesto inclusive a ir a la muerte por la obediencia, o a ser separado de Dios, o inclusive a causar en el corazón de Dios un dolor inmenso, nos habla acerca de la obediencia, de verdad, una obediencia tremenda, hermanos, que cuando ya es esto, la obediencia se convierte en voluntad. Y ¿saben qué, hermanos? Eso es lo que tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos. Primero, hermanos, nosotros les enseñamos a obedecer. No te salgas, regresa a tales horas, sabes que cómete tus verduras. Y vamos a través de la vida enseñándoles con la palabra de Dios que deben de obedecer. Pero llega un momento, hermanos, fíjense, que esta obediencia tiene que cambiar a voluntad. ¿Qué pasa cuando tú quieres decirle a tu hijo: oye, hijo, ponte a arreglar tu cuarto, y tú subes a
vamos a decir que su cuarto está en la parte alta y subes y le vas a decir, oye hijo, y cuando tú abres la puerta te das cuenta que el cuarto ya está ordenado. No necesitas ya decirle, ¿no? Porque ya lo hace. Porque sabes que la obediencia ahora se convirtió en voluntad. Antes tú le tenías que decir, oye, haz esto, haz el otro, y él obedecía, lo cual es perfecto. Pero el propósito, hermanos, de esa obediencia es que llegue el momento en que se convierta en voluntad. Donde tú ya no le tienes que decir al hijo, ¿sabes qué tienes que estudiar? Él llega, se lava, tal vez come, no sé, y después agarra sus libros y se pone a estudiar. Y no es necesario que tú le digas, oye, estudia. No es necesario ya que tú lees, oye, ya leíste tu Biblia, oye, ya oraste, oye, ya te lavaste los dientes. Ya no es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque el Hijo lo ha convertido todo eso, hermanos, ¿en qué? En su voluntad. Y es lo que vemos en la vida del Señor Jesucristo. Él fue obediente al grado de que ya la voluntad de su Padre era su propia voluntad, era lo que Él quería hacer. Y por eso dice, Señor, que sea hecha tu voluntad. Yo lo único que quiero hacer es agradarte. Es la meta que tenemos nosotros con nuestros hijos, que ellos sean obedientes. ¿Para qué? Para su propia bendición. Acabamos de leer el libro de Proverbios, ¿no? Y luego leímos el libro de Eclesiastés. Y vemos un hombre muy sabio llamado Salomón, que por desobediencia tuvo que padecer muchas cosas, a pesar de que él sabía lo que era bueno. ¿La obediencia para qué es, hermanos? La obediencia a Dios para nuestra bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuánta gente nos aconseja? Derek, ¿cuánta gente, amigos tuyos, hacen cosas que están mal y te van a invitar? A lo mejor vamos a robar aquí, vamos a ir allá. Y a lo mejor tú los ves que están haciendo sus planes de pegarle a un niño, de hacer otra cosa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, no se encaminó con ellos, ni en silla de escarnecedores, de gente burladora. Y cuánta gente lo vemos en las escuelas, ¿no? Los niños burlándose. Ay, es que está bien orejón, ¿verdad? Míralo, parece Dumbo. Ay, mira los dientes, parece que tiene dientes de rata. Y empiezan los niños, y perdone, no quiero dar ideas, no vayan después. Ya el pastor nos está hasta dando unas buenas ideas, no. Pero así son, ¿no? O sea, empiezan y burlándose, y ay, este está bien tonto, y diciendo una serie de cosas. Ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová, que dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto de su tiempo, su hoja no cae. Y luego hay una frase, hermanos, que es la última, que para mí es una frase maravillosa, porque dice, y todo lo que hace prosperará. ¿No queremos eso, hermanos? Pero ¿de qué depende? De meditar la palabra de Dios día y noche. Y la idea no es nada más de saberla y citarla, memorizarla, sino de aplicarla. Y cuando haces eso, la bendición maravillosa es que hagas lo que hagas, vas a prosperar. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y es más, si nos enfermamos de COVID o si nos pasa alguna otra cosa, Dios va a estar ahí. Dios sabe por qué, hermanos. No estoy diciendo con esto, no se cuiden. Aquí traemos todos cubreboca y ahí está el gel y tenemos el tapete y todo, y vamos a seguir guardando la sana distancia y todo esto. Pero estoy diciendo que aún si nos llega a suceder algo que no queremos, Dios va a estar ahí, va a ser de bendición de alguna manera. Por lo tanto, es el modelo. O sea, el hecho de que sea el Dios nuestro Padre también es una bendición para nosotros, porque aprendemos de Él cómo debo ser yo como Padre. Dice la Biblia en Mateo 5:48, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de esta manera, después de hablar del amor, el Señor les dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean padres como es su Padre. ¿Qué tipo de padre debo de ser yo? No importa, hermanos, si tengo hijas de 20 años, o tienes un hijito de 9 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 11. O un jovencito de 11. O una chiquita de 3 años, ¿no?
No importa, hermanos. ¿Cómo debo ser yo como padre? Como mi Padre Celestial. Mientras más nos parezcamos a ese Padre, mientras más similares seamos a Abba, nuestro Papi Celestial, nosotros seremos mejores padres para nuestros hijos. A lo largo de los años, hermanos, cuando nosotros empezamos a reflexionar, y un día esto les va a suceder, a lo mejor no sé si ahorita todavía son papás muy chavos, ¿no? No lo sé, no sé también los que me escuchan, pero un día va a llegar el momento de reflexionar y de pensar, esto debí de haberlo hecho mejor. Estoy hablando de padres cristianos, estoy hablando de mí, yo soy pastor y he sido pastor por muchos años, pero llega el momento en que piensas en ciertos detalles, momentos finos en tu vida donde piensas, ay, ¿por qué hice esto? Debí de haberlo hecho así. ¿O por qué no hice esto? ¿O por qué me dejé llevar por la emoción en ese momento? Y hermanos, ese tiempo ya no se puede regresar. Estoy diciéndoles que lo que estoy diciendo con esto es que por más que imitemos a nuestro Padre, siendo nosotros humanos, hermanos, va a haber cosas que se nos escapan. Va a haber momentos que tú disciplinas a tu hijo y tal vez no era lo que tenías que hacer en ese momento. Tal vez tenías que entender un poquito más, no lo sé. Va a haber momentos en los que a lo mejor tú obligas a tu hijo a algo que la verdad sencillamente era un despliegue de tu autoridad como padre cuando realmente no era importante, ¿no? No sé, o sea, ustedes sabrán, hermanos, de lo que estoy hablando. Ustedes pensarán en esos momentos finos, en esa situación donde dices, pues tal vez no debí de haber sido tan estricto en ese momento, ¿no? O sea, si estábamos muy bien, o estábamos de viaje, pasándola bien, ¿para qué me puse así, no? No tenía caso, y fue nada más un momento de ofuscación. Va a haber detalles en tu vida, va a haber situaciones en tu vida, ¿no? Donde tú vas a pensar, tal vez esto. Bendito Dios, hermanos, que nuestros hijos tienen a su Padre Celestial, ¿no? Bendito sea Dios, que tienen a alguien que los ama y los entiende mucho mejor que nosotros. Pero nosotros imitamos a ese Padre. Pero aún imitando a ese Padre Celestial, nosotros, hermanos, tenemos huecos, somos finitos, somos falibles, hacemos cosas que a veces no son las más adecuadas, las más loables de acuerdo al momento. Bueno, imagínense a alguien que no ama a Dios y que no es su Padre, el Padre Celestial. Imagínense todas las cosas. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos ahí cuando experimentamos eso y todos los huecos, los dolores, las situaciones que ha traído a nuestra vida. Por eso es tan importante ser como nuestro Padre. Isaías 63, en el versículo 16, hermanos, dice algo muy, muy bonito, hablando de nuestro Padre y de cómo debemos de sentirnos para con Él. Pues tú eres nuestro Padre, dice. Si bien Abraham nos ignora, o sea, quien es considerado como lo máximo entre el pueblo de Israel, Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Y por eso el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esa es la bendición que tenemos, hermanos. O sea, yo no conozco tu vida, León, o Luis, no sé exactamente qué tipo de padres tuvieron o tienen, cómo fueron ellos, si a lo mejor fueron duros o crueles, si a lo mejor tomaban, si a lo mejor los dejaban solos, si a lo mejor ustedes decían, pues se gastaba el dinero y no me compraba esto, ¿no? Yo no sé, ¿no? Yo no sé qué tipo de situación hayamos vivido, pero hay una cosa que sí puedo decirles. Ahora tenemos a un Padre que nos entiende, nos ayuda, nos da fortaleza. Y la idea, hermanos, vamos a Él. Hay que ir a Él. Hay que ir en todo momento de nuestra vida a buscar su consuelo, su ayuda, su poder, siempre.
El Señor Jesucristo nos revela a Dios como Padre y nos muestra su corazón. En Juan 10:15 Él dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y habla de un conocimiento íntimo que tiene del Padre, por lo tanto un conocimiento superior al que tuvo Moisés o al que haya tenido cualquier profeta del Antiguo Testamento, porque Él lo conoce, hermanos, en la intimidad al Padre. Juan capítulo 1, versículo 17 dice: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿se acuerdan que les decía yo que en el Antiguo Testamento nadie individual, de hecho en el tiempo de Jesús tampoco, un individuo nunca le llamó a Dios Padre hasta el Señor Jesucristo? Pero también me hace pensar esto algo interesante. Cuando Jesús dice la ley por medio de Moisés fue dada, tal vez la visión del Antiguo Testamento hacia Dios era una visión como de un rey, un soberano, pero que podía castigarte por todo lo malo, y tal vez no un acercamiento como el que Isaías tiene. O sea, estamos hablando de un profeta que de verdad amaba a Dios, y de hecho, cuando lean el libro de Isaías, hermanos, se van a dar cuenta de que estamos hablando de un hombre que tenía una comunión con Dios, lo conocía muy bien. Isaías, de hecho, es el libro que es considerado como la microbiblia, ¿no? 66 capítulos, como 66 libros tiene la Biblia, 2 divisiones en el libro como el Antiguo y Nuevo Testamento, y hay tantos pasajes en él tan hermosos. De hecho, es el libro que tiene el capítulo 53, que podríamos decir es el Evangelio de Isaías, ¿no? Predicando acerca del Señor Jesucristo. Estoy diciendo que es un hombre que tiene una visión de Dios, es un hombre que tiene una comunión con Dios a tal grado que puede ver más allá, que puede ir más allá, que puede profundizar y entrar a entender más a Dios. Tiene esa visión de decir: tú eres santo, santo, pero luego dice: tú eres nuestro Padre, no, ni siquiera Abraham, ni siquiera Israel, tú eres nuestro Padre. Pero fuera de Isaías, hermanos, no veo tal vez el concepto que la gente tiene de Dios es un Dios que es duro, es un Dios que si te portas mal te va a tratar mal, y no porque Dios quisiera tratarlos mal, sino por el pecado de ellos, ¿no? O sea, lamentablemente los hombres somos así, nos portamos, Dios dice: te portas bien, me buscas y te ves bien, te portas mal, te apartas de mí y te ves mal. Dios les había dicho que ellos tenían que anunciar el nombre de Dios y anunciar del poder de Dios. Y por eso, hermanos, se han dado cuenta que cuando leemos el Antiguo Testamento, una y otra vez se menciona que lo sacó de Egipto, y una y otra vez se menciona, y uno dice: bueno, ¿y por qué lo repite tanto? Porque es de lo que se trataba, de anunciar quién es ese Dios, de que la gente supiera quién es el Dios que nosotros adoramos. Pero ¿qué hacía la gente, hermanos? Se apartaba y se apartaba y se apartaba. Cuando lleguemos al libro de Ezequiel, ustedes van a ver ahí cómo los mismos sacerdotes que adoraban a Dios en el templo, en la oscuridad, en la penumbra, hacían adoraciones al diablo. Y eso a mí me da escalofrío. Cuando yo empecé a leer esto, me da escalofrío, porque digo: o sea, ¿cómo? O sea, en el mismo lugar de adoración a Dios, esta gente hacía cosas para el diablo. Así es el mundo, hermanos. Y cuando viene el castigo por su maldad, entonces hay esa idea en la mente de la gente: Dios es un Dios cruel, Dios es un Dios que castiga. No, es que no es así. Es que tú piensas eso porque lo único que tú haces es hacer cosas malas y apartarte de Dios. ¿Qué esperas? Pero cuando viene Jesucristo, hermanos, Jesucristo hace visible a la gente esa parte de gracia, esa área de gracia de parte de Dios. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es como si Jesucristo dijera: ¿saben qué? Ustedes conocen a Dios, pero lo conocen solamente en esta área de la ley y la justicia. Pero ¿saben una cosa? ¿No se han dado cuenta que Él tiene una área de gracia? Y entonces, hermanos, lo más asombroso es cuando Jesucristo es llevado a la cruz, teniendo todo el poder, y le dice: oye, ¿no sabes tú que puedo traer 12 legiones
de ángeles en este mismo momento, pero Él permite que la gente lo mate para darnos la vida eterna. Él entonces, hermanos, nos revela esta parte de Dios, y entonces podemos ahora nosotros conocer a Dios de una manera mejor. La novedad de la revelación de Jesucristo, del nombre de Dios, o de este título como Abba, no es, hermanos, el hecho de que se refiera a Dios como creador, es decir, como lo habíamos hablado en semanas pasadas, ¿no? Es que todos somos hijos de Dios, y en esa idea todos somos creación de Dios. No es la idea de ser creación de Dios. Es la realidad de que Jesús es hijo de Dios y que también Él es, Jesús es hijo de Dios. Abba es el Padre de Jesucristo, pero también Abba es verdaderamente nuestro Padre. Por lo tanto, esta relación con Jesucristo nos da una nueva relación con el Dios eterno, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que ciertamente es el Todopoderoso, pero también es nuestro Padre. Esto nos lleva entonces a acercarnos a Dios, hermanos, con toda confianza. Y esto me lleva, hermanos, a martillar la idea que he estado compartiendo a través de estos mensajes. Si no te has arrepentido, si no crees en Jesucristo, si tú eres alguien que está escuchando este mensaje pero no has creído en Jesucristo, lo quieras o no, Dios es creador. Lo quieras o no, Él es soberano. Lo quieras o no, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y esto, lo quieras o no, te va a afectar a ti. Creas o no en Jesucristo, un día vas a confesar que Él es Dios. Jehová, Hashem, El Shaddai, Adonai, Elohim, El Elyon, como nosotros lo vemos en la Biblia, todos los nombres, Él es el único Dios. Y un día, aunque tú no creas en Jesucristo, tú vas a caer de rodillas delante de Él. Uno de los pasajes hermosos que estaba leyendo esta semana, precisamente en Isaías, hermanos, está en el capítulo 45. Isaías 45, versículo 23. Vean nada más este texto. Dice el versículo 23 y 24, vean lo que dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. La gente, crea o no en Jesucristo, hermanos, un día va a caer de rodillas delante del Todopoderoso. Pablo repite esta misma cita, y Pablo dice en Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día, toda persona, hermanos, sea creyente, no sea creyente, va a confesar que Él es Dios y va a reconocer su autoridad de parte de Dios. Pero quiero decirte algo que es muy importante. Este Jehová, Adonai, Hashem, como tú lo ves en la Biblia, el Dios de la Biblia, no es tu Padre. Él sigue teniendo toda la autoridad y Él sigue teniendo todo el poder, y esto no va a cambiar, y un día lo vas a reconocer, quieras o no. Pero no es tu Padre, y eso nunca lo va a hacer, a menos que te arrepientas y creas en Jesucristo. Él seguirá siendo Dios, pero a menos que tú creas en Jesucristo, Él no puede ser tu Padre. Seas ateo, es decir, la gente que no cree en Dios,
o agnóstico, ¿no? Los que dicen que no se puede comprobar si Dios existe o no. Seas escéptico, los que dudan que Dios exista, o seas deísta, que son los que creen que Dios existe, pero pues está quién sabe dónde, no tiene ninguna relación conmigo, no cambia mi vida para nada. O seas satánico, si alguien me escucha que adore al diablo o adore la Santa Muerte, este tipo de cosas, eso no va a cambiar el hecho de que Dios es Dios y Él gobierna sobre todas las cosas. Creas lo que creas. Es como si tú eres ingeniero o mecánico o barrendero o no eres nada, eres un nini, no puedes negar la ley de la gravedad, ¿no? Y decir que si yo suelto aquí, no sé, mis llaves no se van a caer y van a flotar. Esto, o sea, seas lo que seas, no vas a cambiar el hecho que Él es Dios. Pero a menos que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo, solamente si haces eso, puedes ser hijo de Dios. Y esa es la bendición, hermanos, que tenemos los que creemos en Jesucristo. El Dios que controla todas las cosas es mi papá, es mi papi, a quien puedo ir yo delante de Él en cualquier momento. Lo cual, hermanos, es una bendición enorme. Quisiera tener las palabras para poder enfatizar esto de otra manera. Porque, hermanos, para mí es el consuelo cuando escuchamos una mala noticia. El jueves creo que fue este jueves, ¿no? Que Alice, ayúdenme a refrescar mi memoria, pero Alice dijo, de verdad que Dios sí nos escucha, o algo así escribió, de verdad que sí, Dios sí responde a la oración. No sé si fue este jueves o el pasado, creo que fue este. Y yo decía, sí, Dios nos escucha. Y lo hice en momentos donde no sabes qué hacer, donde no hay nada, donde dices, bueno, y esta situación imposible, ¿cómo le hago? Uno de los días, ahorita pensando en esto, que fue terrible para mí cuando Irma se enfermó, fue cuando la veía llorar y la veía con los dolores y luego me decía que no podía respirar y el dolor en el pecho. Y quiero decirles que después de ya varios días, cuando has vivido esto y llega el momento en que pues no sabes qué hacer, o sea, ya le diste medicamento, ya hiciste todo lo que... Y te dan ganas de llorar, hermano. Si estoy hablando de, soy un hombre, un varón, adulto y todo, pero ya el momento en que dices, Señor, ¿qué hago? O sea, ya no sé qué más hacer, no sé, Dios, ¿qué puedo hacer ante esto? ¿Y en quién encontramos refugio, hermanos, en esos momentos? Exactamente. Y después de eso, hermanos, vemos la mano de Dios actuando. Esta semana me pasó, como lo he estado diciendo, y a veces no enfatizo eso porque no quiero dar una idea equivocada, pero pues sigue ir manteniendo estas malestares, ¿no? Después de tanto tiempo. Y esta semana se sentía mal y pues me puse a orar y le dije, Dios, Señor, sánale, quítale esto que siente ahorita, ¿no? O sea, y después de orar, hermanos, me dijo, ya me siento mejor. Y no es un paliativo, ¿entienden? No es nada más, pues es que es una lavada de coco, ¿no? Para que te sientas bien. No, hermanos. Un placebo, ¿verdad? De decir, bueno, ya con esto, ya son palabras de ánimo, a lo mejor esto, no. Es el hecho de que de verdad, hermanos, ese Padre Celestial actúa en nuestra vida. Es tan hermoso, entonces, poder ver a Dios, hermanos, no como alguien lejano allá en el universo, sino como alguien totalmente cercano, que está conmigo en esos momentos difíciles. ¿Y quién pudiera imaginar que el Todopoderoso, soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, como le describe Isaías, santo, 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 que sus faldas llenan el templo y rodeado de serafines, Él es mi Padre? Pienso en esta gente que a veces de una forma muy déspota, ¿no? Hacen cosas, se meten en problemas y llegan a lugares, y cuando los llega la policía le dicen, es que no sabes quién es mi papá.
Y obviamente es una actitud completamente arrogante y horrible que debemos de evitar, hermanos, a toda costa. Pero nosotros sí podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que tú conozcas a mi papá para que también sea el tuyo. No soy hijo de un político que, no sé, tiene tantos ranchos y tantas propiedades aquí y allá. No soy hijo de un hombre que es dueño de miles de carros. Soy dueño nada más y nada, soy hijo nada más y nada menos que del dueño de todo el universo. Imagínense eso, esa bendición, hermanos. Y entonces, ¿cuánta fe nos falta, hermanos, para poder entender ese poder de nuestro Padre en los momentos más difíciles? ¿Por qué nos angustiamos y por qué nos sentimos mal, tronamos los dedos, ¿no? En esos momentos cuando sabemos, Señor, tú con una palabra. ¿Cómo es posible que hubo gente en el tiempo del Señor Jesucristo que le dijo al Señor, Señor, no tienes que ir ni a mi casa, nada más di la palabra? Qué tremenda fe tenía esa gente. Te puede decir, Señor, yo sé que tú lo haces y solamente necesito confiar en ti. Cuando nosotros hoy en día, hermanos, en momentos así difíciles, empezamos a pensar, ¿y ahora cómo le hago y cómo voy a salir? Cuando una y otra vez Él nos ha mostrado el amor que nos tiene. Pero hay algo más que no sé, ya me llevé el tiempo, pero hay algo más que quisiera compartir. En Gálatas capítulo 4, hermanos. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo clama, hermanos? Abba Padre. Abba Padre, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo, por supuesto, que está confirmando lo que ya nos enseñó el Señor Jesucristo. Primero está diciendo que nosotros ya no somos esclavos, sino somos hijos. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que antes de conocer a Cristo nosotros no éramos hijos, éramos ¿qué? Esclavos. Si en el Señor Jesucristo éramos esclavos del pecado, ¿no es cierto? Hacíamos todo tipo de mal. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias, nuestros propios deleites por el pecado, lo que queremos hacer. Esclavos de la vanidad, esclavos del orgullo. Y aún podemos decir, éramos esclavos de Satanás antes de conocer al Señor Jesucristo. No teníamos ningún derecho, no teníamos ninguna libertad. Y de hecho no estaría alejado de la realidad, hermanos, si dijera que un esclavo no tenía ni siquiera ciudadanía. De hecho, si nosotros vemos la historia de Estados Unidos, uno de los problemas que hubo precisamente cuando nosotros empezamos a ver la historia del desarrollo de la raza negra o la raza afroamericana, y no digo esta palabra, no le digo despectivamente, sencillamente descriptivamente, era que ellos no eran reconocidos como ciudadanos. Ellos no podían votar ni podían tener ningún tipo de interacción como ciudadanos. O sea, eran considerados como, no sé, entes que solamente servían para eso, para servir, para trabajar y era todo. No tenían derecho. Y de hecho, si alguien mataba a un esclavo, no cometía ningún delito. O sea, imagínense nada más la posición que teníamos antes. Creo que esto nos ayuda a valorar todavía más el hecho de ser hijos, ¿no? O sea, porque es como, no sé, no quiero ser despectivo ni nada, ¿no? Pero como una persona que, no sé, una persona que está en la calle, que no trabaja, no hace nada, está sucio, y de repente tú lo conviertes en tu hijo y es dueño de todo lo que tienes aquí, ¿no? O sea, imagínense eso. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre, no? Por eso, como dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos, seamos llamados hijos de Dios. Pero la segunda enseñanza que veo yo aquí en este pasaje, hermanos, es que ya no somos esclavos,
pero al ser hijos somos libres y somos herederos. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de Pablo, un hijo, aunque era el dueño de todas las cosas, no tenía control de lo que él tenía. Tenían que suceder dos cosas. Por un lado tenía que morir el padre y por otro lado el hijo tenía que llegar a la mayoría de edad para que él pudiera ser dueño de todo, ¿no? Ahora, no era difícil que llegara a la mayoría de edad porque llegaban la mayoría de edad a la edad de los 12 años, ¿no? O sea, eso no era un problema. En el mundo judío, hermanos, el primer sábado después de que el niño cumplía los 12 años, se celebraba el Mar Mitzvah. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba que este hijo iba a ser hijo ahora de la ley. En ese día, el padre hacía una oración como la siguiente, era más bien un rezo. Bendito seas, oh Dios, que me has relevado de la responsabilidad por este chico. Y el chico hacía otro rezo en el cual decía: oh mi Dios, Dios de mis padres, en este día solemne y santo que marca mi paso de la niñez a la habilidad, yo elevo humildemente mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que desde ahora en adelante guardaré tus mandamientos y asumo la responsabilidad de mis acciones ante ti. En esta celebración se hacía, estas dos eran unos rezos, de hecho se les llamaba oraciones, pero era una repetición de algo que ya estaba escrito, y entonces el niño, que para nosotros sigue siendo un niño de 12 años, se convertía ya en un adulto, en un varón, podía ser heredero. Había una línea divisoria, vamos a decir, entre el estado de ser niño al estado de ser ya un varón. Y en ese momento, ese varón podía ahora ser heredero. Antes de eso, todo lo que él tenía estaba en control, obviamente, de su padre, de mayordomos. No le faltaba absolutamente nada. Tenía todo lo necesario porque era el hijo. Pero, hermanos, ese hijo no podía heredar todo hasta que el padre muriera y hasta que llegara a esa edad. Por cierto, hablando de la libertad, un esclavo no podía llamarle Abba al padre de familia. Estaba prohibido en los hogares judíos, hermanos, que el esclavo le llamara Abba. No podía hacerlo, solamente los hijos legítimos. ¿Qué me hace pensar esto, hermanos? Con lo que quiero terminar este día. ¿Se acuerdan que para que ese hijo pudiera ser heredero tenía que morir el padre y tenía que llegar a la mayoría de edad? En el caso nuestro, hermanos, el padre no tiene que morir porque él no va a morir, porque él es eterno. Pero quien tiene que morir, ¿quién es? Somos nosotros. ¿Por qué los creyentes no tenemos miedo a la muerte, hermanos? En 2 Corintios 5:1, Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mientras estamos aquí, hermanos, no nos va a faltar nada. Pero acuérdense, Jesús, ¿qué dijo? Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Bueno, desde el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ni tampoco sabemos el camino. Le dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué prometió el Señor Jesucristo, hermanos? No tenemos aquí una herencia que digamos: ay, qué padre sería, ¿no? Que de repente apareciera un tío y nos dijera: ¿sabes qué? Eres millonario, te dejé, o el abogado, ¿no? Pero no, que yo sepa, no tengo un tío, un abuelo o alguien que me esté dejando ahorita una herencia. Pero ¿saben qué?
somos herederos. Dios nos ha librado de esa esclavitud que tenemos y ya gozamos de esa esclavitud, pero un día, hermanos, nosotros, ¿saben qué? Estaremos nosotros recibiendo la herencia, una casa, una morada en los cielos. ¿Por qué no tememos a la muerte los creyentes? Porque el día que nosotros muramos, hermanos, va a ser el día de nuestra graduación. El día cuando, después de haber pasado por todas las pruebas y todas las situaciones de esta vida, lleguemos a la morada eterna, al descanso con Dios. En Romanos 8, 38 y 39, Pablo lo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y después de mencionar todo eso, si se le escapa algo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada. Si algo se me escapa por ahí que no haya pensado, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no tememos nosotros a la muerte? Pero déjenme decirles, no tememos tampoco a la vida. El mensaje del creyente, hermanos, no es un mensaje de es que tienes que vivir aguantando todo lo que pasa y esquivando todos los problemas, y ahí vamos por este valle de lágrimas, ¿no? Como decía aquel credo que nos aprendimos cuando éramos niños, ¿no? Que hablaba, ¿no?, de el valle de lágrimas por donde estábamos con tanto sufrimiento. No, hermanos, es una vida de triunfo, donde aún la muerte, las enfermedades, las situaciones que pasamos, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada que sea tan grande o tan bajo, ni aún los poderes del mismísimo demonio que van contra nosotros para tratar de dañar nuestras familias y nuestras vidas, nada de ello, hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Por eso el creyente, hermanos, no teme a vivir y, por supuesto, no teme a morir. ¿Qué bendición tenemos, hermanos, de saber que el Dios Todopoderoso es Abba, es nuestro Papi? Nos da la fuerza, hermanos, para seguir adelante. ¿Qué estás pasando ahorita? A lo mejor enfermedad, a lo mejor el inicio de un negocio, ¿verdad?, que pues por ahí va y todavía como que arranca y no arranca. A lo mejor situaciones financieras o en el hogar, no sé, hermanos. Pero no importa lo que estemos viviendo, tenemos un Dios que nos da testimonio. Como también lo dice Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo, imagínense las bendiciones que tengo todavía, que están por venir en esta vida y por supuesto cuando vaya a la presencia de mi Padre.